Queridos amigos, estamos dando inicio a compartir con nosotros esta revista informativa en asuntos políticos, económicos, sociales y culturales en la Cuba de hoy. Patrocinada por la Unión Patriótica de Cuba, titulada La Verdad versus la Mentira. Yo no quiero cuento, yo no quiero intriga, cuando yo dichape la verdad de la mentira. Esta revista informativa tratará de llevarle a todos ustedes, de manera inteligente, Con suspicacia, sabiduría y con incondicional, amor a la patria, la verdad de la realidad que les circunda, donde usted podrá sacar su propia verdad. y a la mentira la rechazará o la abrazará según el decoro. La honradez y el honor que le caracterice su pensar. Todo ello lo haremos de un modo directo, jovial, atrevido y sencillo. Música, artes plásticas, cuentos e historias y tweets. Donde se exponga todo aquello que se nos está velado sentir, ver, escuchar, pensar y opinar. Para que perciban la patria soñada por nuestro apóstol José Martí. Una patria con todos y para el bien de todos. Los que se puedan ofender con nuestra manera peculiar de decir las cosas por su nombre, Sin falsedades ni retóricas, sin dogmas y consignas vacías que enajenen la conciencia, De lo cierto y lo tangible de nuestra absurda realidad. nada, le pedimos sin permiso nuestras más cordiales y sinceras disculpas. Eso sí, hermanos, hermanas, amigos, amigas, gente buena y de sentido común. Abran los ojos y afloren el alma para que brote el sentimiento de lo justo. la opresión cansa, la vida es corta y lo incierto sale a flote tarde o temprano. Como reza un proverbio persa, la mentira puede correr 100 años, la verdad en un día la alcanza. Y ahora sin más, con la conducción de Lietis Rachel Reyes, Y Karel Reyes Revilla, ya comienza para todos ustedes La Verdad versus la Mentira. Yo no quiero cuento, yo no quiero intriga, cuando yo dichape la verdad de la mentira. El tema a tratar en esta primera revista es sobre la libertad. Sí, libertad, pero la plena del hombre en sus distintas connotaciones para el logro del desarrollo humano y no de la libertad que para nosotros está vedada en Cuba. A continuación les pondremos una síntesis del concepto de libertad, acompañado de una hermosa poesía, la cual hace gala del tema en cuestión, en la sección Poetizando Identidades, escrita por mi estimado interlocutor, Karel Reyes Revilla. La libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad. Libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo, ni sujeto, ni impelido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, aquello que permite a alguien decidir si quiere hacer algo o no. Lo hace libre, pero también responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. Pues la libertad implica una clara opción por el bien y el mal. Solo desde esta opción se estaría actuando desde la concepción de la teología. En política, la libertad política es un derecho o la capacidad y habilidad de la libre determinación, como expresión de la voluntad del individuo, concerniente a qué tipo de organización social desea tener, desarrollar o a cuál pertenecer. Está definida por el liberalismo como la capacidad de actuar sin restricciones del gobierno, y por el socialismo como la capacidad de tener acceso a determinados recursos por parte del gobierno sin limitación social. La libertad es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. Bueno, libertad es el derecho que tiene una persona a expresarse libremente, que de hecho lo cubano es una palabra muy triste porque carecemos de ella. Los cubanos nacimos en una dictadura y no tenemos libertad. Cuba libre y soberana. ¿Cómo ser libre cuando se oprime al pensar?
Una vida da lugar al respeto de opinión. Busquemos hacer acción mi persona en el futuro, amarnos por lo que somos y de eso estar seguros. Libertad siempre se busca cuando te sientes esclavo, independiente de raza, color, sexo, religión, idioma, económica posición, política, convicción, cualquier otra condición. Bravura y mucha emoción reclamemos por justicia, razones sin más pericias, luchar en son de la paz. En sueños y en realidad lucharé cuanto haga falta por lograr, sin ser tin farsa, nuestra ansiada libertad. Y si he de dar mi vida por lo justo y por ser bueno, entonces, muy bien sereno, entrego mi vida ya. Sombras de poder siniestro, dictatorial y tirano oscurecen y atan nuestras manos, pues difunden el terror. Bienvenido opositor, si en verdad eres mi hermano. Envejecer sin paisanos, monárquicos comunistas, que se hacen los artistas siendo solo oportunistas disfrazados de valor. Recemos con gran fulgor por nuestra soberanía. Alcanzarla algún día será cuestión de cubanos. No más injustos villanos de consignas tan vacías. Admirar la vida mía cuando es cuestión de vencer. Libertad a cualquier precio, seas hombre o bien mujer. Universo, sin dudas patria querida, la democracia perdida vamos pronto a tener. No vivir por ello deshonra, nada de orgullo, si no soy parte de memorias. Por la paz, democráticamente lograremos la victoria, a pesar de los murmullos. Con nuestra isla preciosa por su escudo y su bandera que nos mira admirada, unidos al filo de la justicia sincera de la espada, alcanzaremos la gloria. Martianos, fraternalmente un pacu, Cuba libre y soberana, que nos absuelva la historia. Maravillosas palabras que en esta voz tan prominente se sobrecargan de emoción patriótica en aras de unir esta Cuba quebrantada, describe nuestro padecer y lo que todos pudiéramos hacer para lograr nuestra verdadera libertad. Yo no quiero cuento, yo no quiero intriga, cuando yo dichape la verdad de la mentira. Ahora le damos paso a la sección La pintura de lo absurdo, realizada desde la casa del artista Leonardo Pérez Franco, donde nuestro colega comunicador social Michael Frometa lo entrevista. Yo no quiero cuento, yo no quiero intriga, cuando yo dichape la verdad de la mentira. Hola amigos, bienvenidos a este encuentro con la pintura de lo absurdo, que como su nombre lo indica, es un espacio para hablar del arte plástico que realizan algunos artistas nacionales, ya sea de formación académica o autodidactas, pero con la peculiaridad de que en su obra abordan temas sociales de nuestro país, actuales y controversiales, como pueden ser la disidencia política u otros tópicos censurados por el actual sistema político en Cuba. Nuestra intención no es hacer un programa sobre crítica de arte en sí, sino ayudar a divulgar la obra de estos artistas, darlos a conocer y sobre todo abordar desde el terreno de la plástica y desde el punto de vista de su autor estos actuales y controversiales temas, además de indagar del porqué de la elección de los mismos para realizar su obra. Para este primer programa hemos escogido la obra de Leonardo Pérez Franco. ¿Qué tal, Leo? Gracias por dejarnos llegar a tu hogar para echarle un vistazo a tu obra. Un placer para mí tenerlo aquí en mi hogar. Leonardo, primeramente, ¿eres de formación académica o autodidacta? No, me he hecho artista empíricamente. ¿Has intentado divulgar tu arte alguna vez? No he intentado divulgarlo porque he realizado mis obras como forma de canalizar mis sentimientos espirituales y Sí, como una necesidad de como una expresar. necesidad de expresar. Y se han dado a conocer solas en el medio en el que me desarrollo, que es la oposición al sistema totalitario en el que vive. ¿La producción de tu obra se pudiera catalogar de abundante o solo has hecho algunas cosas? He hecho no muchas obras, alrededor de una treintena, porque como te decía, es la forma de canalizar mi sentimiento, mi estado de ánimo en un momento determinado de mi vida. Y lo que sí te puedo decir es que cada una representa un momento de mi trayectoria opositora, buscar
cómo expresar mis sentimientos. ¿Has realizado alguna exposición con estas obras? Ahora, en una ocasión, casualmente, cuando realicé la obra que lo trae usted aquí a mi casa, montamos una exposición aquí mismo, la cual se tituló Expo, Abriendo Puertas de Libertad, y esta exposición fue censurada por la policía política, inclusive el día de la clausura, a la cual estaban invitados varios activistas de la emergente sociedad civil cubana. Fuimos llevados a la unidad de enfrentamiento a la contrarrevolución, como le llaman ellos, para boicotear la clausura de la Expo. Y estuvimos allí detenidos todo el día, hasta altas horas de la noche. Es decir, que la policía interrumpió la exposición y la anuló, por decirlo de alguna manera, es decir, la clausuró. Sí, Ellos quisieron clausurarla a su forma y a su manera. No solamente clausurarla, sino también fui amenazado con que se me podía decomisar mi casa si seguía intentando exponer mi obra. De toda la obra de Leonardo Pérez Franco, hemos escogido esta para realizar un análisis. Leonardo, ¿cómo se titula esta obra? Esta obra se titula El Grito de Zapata. Leo, ¿qué fue lo que quisiste transmitir con la realización de esta obra? Con esta obra quise rendirle homenaje a Orlando Zapata Tamayo. Orlando Zapata Tamayo fue un preso político que murió luego de una extensa huelga de hambre, exigiéndole al gobierno de los Castro que los prisioneros políticos que tienen en las cárceles castristas gozaran de los mismos privilegios que gozaron ellos cuando fueron encarcelados cuando el asalto al cuartel Moncada y llevados por Batista a la cárcel de Isla de Pino. Fue la forma que encontré de que este grito de libertad que él pedía para los presos políticos actuales no quedará silenciado por los Castro dentro de una tumba fría y húmeda. Porque no tenemos aquí el derecho ni siquiera de expresarnos libremente. Es la forma de ayudarlo a él a seguir gritando y a seguir pidiendo libertad a los presos políticos y para el pueblo de Cuba. Sí, viene siendo como el grito silencioso de Orlando Zapata Tamayo, del cual haces eco a través de esta obra para que no se quede solamente en el silencio de su tumba, sino que trascienda más allá de toda la prisión y de todo lo que quisieron sepultar. Leo, ha sido un honor para nosotros haber compartido contigo esta primera emisión de La Pintura de lo Absurdo y haber analizado una de tus obras, en este caso, El Grito de Zapata. No, al contrario, el honor ha sido mío al tenerlo aquí en mi hogar. Saben que tienen las puertas de mi casa abiertas para cuando ustedes gusten regresar. Muchas gracias, mi hermano. No, es que... Bien, como pueden ver, esta es una representación de las obras más connotadas de Leonardo Pérez Franco. Quizás para otros programas hagamos el análisis de una obra tan especial y enigmática como esta, o quizás como esta. Esto ha sido todo para este primer programa. Hasta luego. Atrevida, contestataria y transgresora la obra de Leonardo. ¿Verdad, Beatriz? ¿Verdad? Nada que dando gritos estamos la inmensa mayoría de los cubanos y con el candado y rejas hasta en los pensamientos. ¿Qué significa para ti libertad? Bueno, el significado de libertad yo nunca lo he conocido porque el problema es que yo nunca he sido libre. Yo no quiero cuento, yo no quiero intriga. Cuando yo dichape la verdad de la mentira. Démosle entonces paso a la sugerente y reflexiva sección Frases sabias, reflexionando con la historia, para nutrir nuestro pensamiento con las grandes personalidades de todos los tiempos, para no seguir enajenados de doctrinas absurdas y dogmas vacíos, llenos de hipocresía y falsedad, que nos alejan del verdadero significado de la palabra libertad. Para entender mejor esta palabra, varios hombres de la historia de la humanidad nos dejaron su legado del significado de la libertad.
freedom, liberty. Martí dijo: El hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama, y anda empujado de ella y huyendo de donde no la hay. ¿cuántas familias desmembradas y rotas en busca del porvenir que ofrece la libertad en otras latitudes? ¿Cuántas vidas perdidas? ¿Cuánto sufrimiento, llanto, agobio producido por la separación de amigos, padres, hijos, abuelos, hermanos, donde la desesperanza que reina en nuestra nación y sus faltas de libertades para lograr el progreso, por el deseo de unos pocos que se adjudicaron en el poder económico, político y social de la isla, salen en busca de mejores oportunidades de vida para cambiar su estatus precario y de pobreza por otro más estandarizado a un nivel de vida donde al menos estén cubiertas la mayoría de las necesidades básicas indispensables para vivir en la decencia? En esta otra, el apóstol nos comenta: Como el hueso al carpo humano, y el eje a una rueda, y el ala a un pájaro, y el aire al ala, así es la libertad, la esencia de la vida. Cuanto sin ella se hace es imperfecto. Mejor me opino, no necesita comentarios. La libertad no es a medias. Se es libre o no se es libre. Si se oprime a quien con respeto y derecho le exige, pues no la siente obtenida y opta pacíficamente en su reclamo, sin causar daños y perjurios en los demás, ¿dónde, en qué cama o escondrijo se escondió nuestra libertad? Abraham Lincoln expresó: Un estado donde coexisten la libertad y la esclavitud no pueden perdurar. Claro, existen las excepciones como el nuestro, que ha perdurado gracias a la represión, encarcelamiento, estrategias de policías políticos para socavar cualquier criterio o manifestación en nombre de la libertad, provocando en los ciudadanos cubanos el terror y el pánico. Somos esclavos de conciencias, ya que, como refiere Platón, La libertad está en ser dueños de la propia vida. pregúntate y seamos justos si hemos sido dueños de la nuestra, de nuestros actos, de nuestra manera de ser y de pensar, en el poder reclamar nuestros derechos, como mejores salarios, que vayan acorde con los estándares del mundo y el nivel de vida actual en la isla, acceso a internet libre, sin restricciones, que no cuesten tan elevadas tarifas, donde una gran mayoría del pueblo no puede acceder ni soñar siquiera con ello, donde adquirir alimentos sea una constante en nuestra vida cotidiana, con precios estrambóricos para el bolsillo del cubano de a pie, y no hablar de la ropa, del transporte, de las calles llenas de bache, pues de baches está erigida la supuesta libertad en Cuba. Como dijese Martí, La fuerza tiene siempre sus cortesanos, aún en los hombres de ideas. Hay hombres dispuestos naturalmente a ser ovejas, aunque se crean libérrimas águilas. Gandhi nos dejó este legado. La causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad. No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Paradójicamente, Fidel Castro Ruz, en su alegato de autodefensa, conocido como La historia me absolverá, escribió: Ese es el pueblo, el que sufre todas las desdichas, y es por tanto capaz de pelear con todo el coraje. A ese pueblo, cuyos caminos de angustias están empedrados de engaños y falsas promesas, no le íbamos a decir, te vamos a dar, sino, aquí tienes, lucha ahora con todas tus fuerzas para que sea tuya la libertad y la felicidad. Nada que, según Martí, las letras pueden ser enlutadas o etarias en un país sin libertad, donde los odiadores debieran ser declarados traidores a la República. El odio no construye, ya que no hay perdón para los actos de odio. El puñal que se clava en nombre de la libertad se clava en el pecho de la libertad. ¿Somos libres en Cuba? No, no somos libres en Cuba porque no tenemos derecho a elegir un presidente, no tenemos derecho a elecciones libres y no tenemos derecho a expresarnos libremente en ningún lugar, ya que somos detenidos, somos apresados, golpeados por pensar diferente aquí. Claro que no somos libres. Aprendimos bastante, ¿no? Continuamos entonces para refrescar o acalorar la temática del programa
con otro segmento especial y polémico en La Voz de los Sin Voice. Para ello, uno de los escritores de esta revista, que lleva como seudónimo Alejandro Cuadrado Musiquita, les debatirá sobre ese tipo de música contestataria que nosotros, los cubanos, se nos está vedada escuchar. Sin más, démosle paso a La Voz de los Sin Voice. Yo no quiero cuento, yo no quiero intriga, cuando yo dichape la verdad de la mentira. Cuando de voces y sonidos se trata, las personas parecen perderse en un universo paralelo y metafísico. Dimensiones desconocidas que erizan nuestra piel, afilan las sensibilidades y se vuelcan como ríos crecidos invitándonos a ser afluentes. Esas son razones de sobra para escuchar sobre todo lo que algún amo de la televisión, la radio, la prensa plana de mi patria tan sonora te dicta de lo que puedes o debes oír. Algo que según ellos no aporta nada a nuestra cultura y que sin embargo poco a poco cala bien hondo en el entendimiento y sentido común de nuestro pueblo. Ese algo tan indefinido como real y que levita como símbolo de la libertad de expresión. Mucho se ha hablado de que el arte en general no se fusiona con la política, y aquí se debe de tener cuidado, ya que desde el instante aquel en que se considera intencionadamente el sentido de cualquier canción como rebeldía de parte de su autor manifiesto y en nombre de unos cuantos y en contra de una o varias acciones políticas, entonces sí se sintetizan arte y política. Ahora bien, se debería decir que el arte en general y la música en particular no tienen por qué ser censurados, ni ahora ni tuvieron que serlo en el pasado, y luchar porque el futuro sea libre de esta maléfica obra que destroza el espíritu humano es tarea de todos los justos y defensores del registro expresivo de toda civilización. La no democratización del arte ha conllevado a que en este país artistas de mucho peso hayan sido vilipendiados y acallados por obra de la censura política que despliega su potencial en todas las esferas. Son muchas voces de los que no tienen voz, que mencionarlas no cabrían en esta sección, y para poner uno de los ejemplos presentes de total discriminación cultural en Cuba y en Santiago de Cuba en particular, hoy estaremos analizando de lleno el último trabajo musical de Rubén Cuesta Palomo, conocido en el mundo artístico como Candyman. Este singular personaje irrumpió en la escena cubana hace muchos años, apuntalándose hoy en día como el verdadero promotor y artífice del reggaetón en nuestro país. Género musical muy controvertido en sus aristas todas, pero que goza de un derroche de gusto y sintonía muy apreciado por los distintos públicos. La postura política de Candyman ha suscitado la anulación de sus creaciones por parte de los medios oficialistas del régimen de los Castro, ya que este hijo de Oriente y más que notable intérprete ha promulgado en sus nuevos textos todo ese furor y ansia de sublevación pacífica contra lo mal hecho, y que han devenido cúmulo de experiencias que por décadas han pasado factura, modulando su manera de pensar y proclamándose en contra de la doble moral de este sistema, acción esta más que censurada por la dictadura, la cual, aborreciéndolo en su totalidad, despliega sus artimañas y troncha el bienestar de todo aquel mortal que difiera de ella. Apoyado por una plataforma de imágenes realistas y de apariciones del autor, en conjunto con Chiquiflow, quien es un joven cantante con una peculiar voz melódica que atempera la carga emocional de Candyman en su verborrea misma, este hermoso legado musical, refrescante y reflexivo, nos conduce de manera directa por la vía del desafío de desmentir un aparataje mediático creado hace más de 55 años para exaltar la imagen que el gobierno autocrático de los Castro ha tratado de ocultar y que estos versos candymanianos destruyen con objetividad. Resaltar, como bien reza su autor, yo vengo del gueto. Estamos en presencia de una atmósfera underground. Estamos enfrente de un neorrealismo cubano que trastoca la lente que lo filma para así potenciar a plena luz del día la mallograda nación que somos. Tomando como eje central el tema de la emigración forzada que padece nuestro pueblo por razones evidentes, Candyman arremete para dejar claro su opinión al respecto, soltando muy pausadamente y de la manera más cadente posible, como el mismísimo reggae de fondo que acompaña esta lírica,
dando a entender isofactamente quiénes son los que verdaderamente deben irse, quizás no del país, pero sí del poder, enmarcando a quienes considera son los auténticos culpables de una pobreza generalizada que por reacción natural de los que la padecen y en sus intentos por apalearla ha cobrado miles y miles de vidas que destrozan familias. Con imágenes religiosas y hasta de peticiones verbales al Papa se compone este sencillo pero explícito audiovisual que también pespuntea con frases perfectamente intercaladas de nuestro apóstol y que entran en consonancia con la disparidad e insostenibilidad del gobierno tiránico. De cantar palabras que plantean que la verdad duele, pero te puede salvar, son como agujas que te pinchan para que despiertes del letargo en que has caído, para que comiences a pensar y para que derrumbes esos altares en los que has depositado la fe y los reemplaces por la confianza verdadera de un Dios verdadero. Aquí se enseña y se muestra que el precio de seguir a un hombre con desplantes de deidad ha sido tan caro que tal parece no poder parar de hacerse. No podemos seguir a nadie que, como bien expone este trabajo en sus 3 primeros segundos, dice que no será marxista-leninista o comunista en principio y que por razones de conveniencia política diga a la vuelta de la esquina que será marxista-leninista hasta el fin de sus días. Dejamos abierto el debate sobre esta pequeña obra que propone un serio abordaje a la hora de hablar claro y sin miedo a la represión. Es por eso que nos quitamos el sombrero y decimos: necesitamos que todos no sean como Candyman. Necesitamos que al evaluar sin ambages su perfil artístico a la hora de proyectarse, situemos nuestros miedos en la hoguera de las vanidades y superfluas posiciones que sin saber han conducido a que el pensamiento de los cubanos esté bloqueado por algo que da miedo de verdad. Una nauseabunda mala energía llamada ignorancia. Gracias. Bueno, para mí libertad significa no solamente la igualdad de derechos, sino también igualdad de oportunidades. Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Es Chiqui Flow con el Candyman. Esto se llama Misión Suicida. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Yo vengo del gueto y exijo respeto para los humildes que revelan secretos. Tú, fariseo, claro que te reto para que mi gente salga ya del aprieto. En Cuba se saben los políticos que son demagógicos. Ya mi pueblo no soporta más, pero vengo ahora medio bíblico y al Papa que es católico le pido que interfiera, basta ya. Yo logro con mis canciones ciertas emociones que revelan toda la verdad. Por eso no me doy por vencido, no estoy perdido, mi gloria es la humildad. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Y sé de madres que sufrirán cuando en la travesía muchos de sus hijos condenados morirán. Yo nunca pierdo la fe y me pregunto si en las noches cuando le pido a Dios me podrá comprender. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. El pueblo tiene que luchar en busca de su bienestar. Digan lo que digan, yo nunca voy a callar. La verdad duele, pero te puede salvar. ¿Oíste? Hoy me critican a mí, mañana es a ti y al que va después de ti por caer tan mal. Yo canto a mi mundo y algunos contra mí. No son todos los que están, ni están todos los que son. Como dice Salomón, todo es vanidad, todo es vanidad. ¿Qué está pasando con esta humanidad? ¿Qué está pasando? Nadie es profeta en su tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. Nadie
tierra, eso lo dice la Biblia. Muchos cubanos tristemente tienen que partir para ayudar a su familia. La tiranía es una misma en sus varias formas, aunque se vista en alguna de ellas de nombres hermosos y de hechos grandes. No hay espectáculo, en verdad, más odioso que el de los talentos serviles. Cuando un pueblo emigra, sus gobernantes sobran. José Martí. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Lo que quise expresar con esta obra son los males más contundentes de la dictadura de los Castro a través de los tiempos, desde el 59 hasta nuestros días. Sencillo, la inmigración, desigualdad social, desesperanza y la pobreza que estamos sumidos todos los cubanos. Bueno, yo espero que mi obra le llegue al corazón a todos los cubanos que están en el exilio y a los que están acá adentro sufriendo la dictadura de los Castro. Yo estoy consciente de que voy a tener muchas críticas y muchos detractores, pero bueno, a eso estamos expensos todos los artistas, y más de música contestataria y más de música urbana, porque yo solo no soy de música contestataria. Pero Martí dijo una frase muy importante, que si es malo tener enemigos, mucho peor es no tenerlos. Besos y abrazos para todos mis compatriotas. Yo voy a seguir siendo el Candyman. Otro momento reflexivo lo tendremos en breve en nuestro espacio con Derechos Humanos a la Izquierda, claro, ya que bien zurdos andamos los cubanos en cuanto a derechos humanos se trata. Estamos en la sección Derechos Humanos a la Izquierda y nos place tener junto a nosotros al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, más conocida por sus siglas, UNPACU, José Daniel Ferrer García. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por invitarme. José Daniel, para usted, ¿qué son los derechos humanos? Sí, mira, luego de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por los horrores que a la humanidad produjo dicha confrontación bélica, los países miembros de la recién constituida Organización de las Naciones Unidas decidieron redactar y terminaron proclamando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal recoge en 30 artículos los derechos y libertades fundamentales de toda persona. Derechos y libertades que corresponde a cada uno de nosotros, a cada ser humano, precisamente por eso, por ser personas, por ser seres humanos. Durante años, el tema de los derechos humanos ha sido un tema bastante polémico, bastante controvertido, porque todos los regímenes dicen respetar, velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, muchas naciones, Cuba entre ellas, quienes vivimos bajo los regímenes que durante años nos han impuesto, sabemos que los derechos y libertades fundamentales de las personas se violan constantemente. Entonces, ¿no es obligatorio el cumplimiento de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos? Debía serlo. Por desgracia, no. Como te decía anteriormente, hay naciones que dicen cumplir con el respeto a los derechos humanos y sus gobiernos son los principales violadores, ¿no?, a cada uno de los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. Y Cuba es una de esas naciones, como también lo es Corea del Norte, pero no solo son las dictaduras comunistas que están entre las primeras en las violaciones a los derechos humanos en el mundo. También lo hacen regímenes como el de Irán, el de Arabia Saudí, lo hacen otras dictaduras en el continente africano, lo han hecho muchas dictaduras en Asia, Asia Central, sucede en Bielorrusia, sucede en otras naciones de la América Latina. Además de Cuba, tenemos la situación de Venezuela, de Nicaragua y de otros gobiernos que han estado imitando
al régimen dictatorial de los hermanos Castro. Existen dos pactos internacionales sobre derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas naciones lo han firmado y lo han ratificado y se esfuerzan al máximo porque estos derechos se cumplan de la mejor manera. Y tenemos naciones en Europa occidental, en el norte de Europa, como Finlandia, como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, que son ejemplos en el cumplimiento o en el respeto de los derechos y libertades fundamentales de la persona. También en el continente americano tenemos casos que son ejemplos en materia de derechos humanos. Tenemos el caso de Canadá, pero también los hay en América Latina. Costa Rica siempre ha sobresalido en nuestra área en materia de respeto a los derechos humanos. Como te dije anteriormente, los países de Latinoamérica donde menos se respetan los derechos humanos, además de Cuba, que es el campeón en todo el hemisferio occidental, son los que más cercanos se encuentran en el espectro político al régimen cubano, al régimen de La Habana. Entonces, ¿por qué Raúl Castro afirma que en Cuba se respetan los derechos humanos incluso más que en los Estados Unidos? Raúl Castro siempre ha mentido, como mienten todos los dictadores, como mentía constantemente su hermano Fidel Castro, como mienten los dictadores de Corea del Norte cuando dicen que en Corea del Norte todo anda bien y que ellos respetan los derechos humanos. Cuba y Corea del Norte por cierto peor que Cuba, son campeones a nivel mundial en violación de derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. En Estados Unidos, como en todo el mundo libre, en todo el mundo democrático, pueden ocurrir situaciones de violaciones a derechos y libertades fundamentales de la persona. Le puede ocurrir a un latino, le puede ocurrir a un afroamericano, le puede ocurrir a cualquier ciudadano norteamericano. Pero como nación democrática que es, allí están creadas las condiciones para que cada cual defienda sus derechos y libertades fundamentales, para que cada cual busque justicia. De hecho, allí están sentadas las bases de lo que se conoce como división de los poderes del Estado, que es un requisito indispensable para que en una nación se cumplan o se respeten de la mejor manera posible los derechos humanos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son independientes uno de otro, que son derechos que plasma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que las personas, en caso de ser juzgados, de ser llevados ante un tribunal, sean procesados por tribunales independientes. Y en Cuba, como en Corea del Norte, como en Arabia Saudí, como en otras dictaduras, ni siquiera eso existe. Es decir, todos los derechos y libertades fundamentales de las personas se respetan, lo poco que se hace, en dependencia si le conviene o no le conviene al régimen para mantenerse, para perpetuarse en el poder, para tener siempre en un puño a la sociedad. Eso no pasa en los Estados Unidos, como no pasa en toda Europa occidental, como no pasa en Japón, como no pasa en Australia, como no pasa en Nueva Zelanda, como no pasa en Israel. Acá pasa, como te he dicho durante casi toda la entrevista, como en Corea del Norte, o como pudo haber pasado, o como pasó durante años en la antigua Unión Soviética, como pasaba en el resto de los países comunistas de Europa del Este, y acá pasa incluso peor, que como ha pasado en otras dictaduras en el continente latinoamericano. Estos regímenes, como el cubano, violan los derechos humanos más que dictaduras como la de Batista, la de Pinochet, la de Somoza, la de Stroessner y toda la dictadura que el continente ha conocido. Y mira que esas dictaduras han violado los derechos humanos. Se produce la democratización de Cuba. ¿Qué haría la Unión Patriótica de Cuba a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? De momento, estamos en la fase de la lucha no violenta a favor de la democratización de Cuba. Y hasta tanto no se produzca esa democratización, de seguro no vamos a tener verdadero respeto
a los derechos humanos en nuestra nación. El régimen va a seguir pisoteando los derechos y libertades fundamentales de la persona. Alcanzamos la democratización de Cuba precisamente a través de la lucha a favor de los derechos humanos. ¿Qué haría la Unión Patriótica de Cuba? Sencillo, continuar defendiendo esos derechos que ya serían una conquista del pueblo cubano, de manera tal de que nuestra nación no vuelva a caer en dictadura. Seguiríamos promoviendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ya en libertad lo haríamos con mayor efectividad, lo haríamos de una manera más segura, más provechosa, para que nuestros jóvenes y las futuras generaciones crezcan precisamente conociendo, sabiendo que si no defienden sus derechos y libertades fundamentales, entonces, como bien dijo en una ocasión Juan Pablo II, no tendrían vida digna. Dijo el Papa polaco: sin respeto a los derechos humanos, no hay dignidad para el hombre. José Daniel Ferrer, ha sido un placer tenerlo junto a nosotros en el programa. El placer es mío. Libertad, un derecho elemental de toda persona que los cubanos hemos sido privados de toda la vida. Por eso luchamos en la Unión Patriótica de Cuba. Para concluir con nuestro espacio, los dejamos con la sección Cuentos que cuentan cuentos. Abran los ojos y afloren el alma, cubanos de esta tierra, los que aquí viven y también los que exiliados están. Los elefantes encadenados. Cuando somos pequeños, nos encantan los circos y lo que más nos gusta y nos llama la atención son los animales. A mí en especial me llamaba la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Pero después de su actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca, huir o luchar. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? ¿Por qué no lucha? Cuando tenía 5 o 6 años yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba ni luchaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para poder encontrar la respuesta. El cubano del circo no lucha. Disculpen, el elefante del circo no lucha porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que, en aquel momento, el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que, un día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque el pobre cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza, su valor, su dignidad, su coraje y principios. Todos los cubanos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por Cuba atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas
simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje: no podemos, no podemos y nunca podremos. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo, no puedo y nunca podré. Esto es lo que nos pasa. Vivimos condicionados por el recuerdo de un cubano que ya no existe, que no pudo, pero que ahora puede tener el respeto y el valor para seguir adelante y liberarnos para siempre del yugo y la estaca que nos oprime. La única manera de saber si podemos conseguirlo es intentarlo de nuevo poniendo en ello todo nuestro corazón, empeño y voluntad de ser libres para siempre. Esperamos que le haya gustado nuestro audiovisual. Solo recuerden, la verdad tarde o temprano sale a flote. Y cuando un pueblo enérgico y viril la busca, al final la encuentra y desecha la mentira. Muchas gracias por su atención. Nos veremos próximamente en otro espacio de La Verdad versus la Mentira. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este primer encuentro de Cine Debate sin censura. Aguanta, el Cine Debate sin ceguera. Ya, no me puede estar diciendo levanta más la voz. Tiene que ser más alto la voz. Mucho más alto. Alto, que no se oye bien. Y ahora sin más, con la conducción de Lietis Rachel Reyes y Karen Reyes Revilla, ya comienza. Y ahora sin más, con la conducción de Lietis Rachel Reyes. Patrocinado por la organización Unión Patriótica de Cuba. Titulado Esta revista informativa tratará de llevarle a todos ustedes de manera inteligente, con suspicacia, sabiduría y con inteligencia. Oye, vaya. Colgaremos la revista de corte cultural y social. Para que hallemos nuestra propia percepción de tan humano asunto cuando de libertad se trata. Ok, este es el informativo más importante del mundo, promovido por la Unión Patriótica de Cuba. Sin censura. Ay, ya yo te tengo en la mira con